Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cultural, un programa para hablar de temas de interés cultural y artístico. Recuerden que todos somos cultura y todos somos arte, así que este programa es para todos. Antes que nada, quiero agradecer a nuestro querido amigo Toño, que siempre nos facilita todo para que hagamos este programa, a nuestra directora Grisel Manzano, de aquí de la sección 51 del CENTE en la Embajada Cultural, porque es ella quien hace posible este programa. Y no olviden seguirlos en redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en fin, Spotify. Ahí estamos en todos lados compartiendo contenido cultural y artístico. Y bueno, así como estoy estrenando look, vamos a estrenar información porque les tengo una noticia agradable porque ya estamos en el mes de agosto, el mes más bonito, que viene mi cumpleaños, y también porque es la muy emblemática temporada tan poblana de los chiles en nogada. Eh, pero, ¿por qué es tan importante este platillo en el folclore poblano y en nuestra cultura? Bueno, recuerden que este platillo nace a raíz de la independencia de México. A lo mejor algunos ya están diciéndome que estoy equivocado, pero ahorita les platico. Ocurre lo siguiente, Agustín de Iturbide declara el plan de Iguala. Entonces, cuando él viene a Puebla, se hizo una gran conmemoración en honor a su visita y se le encarga a las monjas del convento de Santa Mónica que le preparen un platillo para su visita en el año de 1821, que precisamente fue por estas fechas. Ahora, ¿qué le pidieron? Bueno, recuerden que estábamos en una nación relativamente naciente, nueva, no teníamos todavía una identidad muy apropiada. Sin embargo, claro, una identidad como país. Sin embargo, algo que sí ya teníamos era una bandera, claro, del ejército triunfante en el momento. Pero ya era una bandera que tenía el emblemático verde y blanco y rojo, algo que se ha mantenido hasta la actualidad, como bien saben. Es por eso que este platillo se mantiene tan vigente a pesar de que pasan tantísimos años. Bueno, entonces, lo que hacen estas monjas es retomar una receta antigua. No lo inventaron propiamente las monjitas. De hecho, las monjitas ya acostumbraban preparar este platillo a manera, se dice que tal vez a manera de postre, para el día de San Agustín, que es en septiembre. Además coincidía más o menos las fechas con la visita de Agustín de Iturbide, estaba perfecto. Pero, ¿cómo hacían que fuera verde, blanco y rojo? Bueno, pues la temporada de Granada y la temporada de la nuez, que son requisitos, ingredientes, perdón, indispensables para este platillo, pues estaban de temporada. Así que decidieron darle el perejil picado, la nogadita y eh, la granada para hacer el verde, blanco y rojo. Dicen que Agustín de Iturbide quedó maravillado, verdaderamente maravillado, con el platillo que le sirvieron las monjas. Y de ahí se volvió tan popular, tan característico de Puebla y desde luego, pues tan emblemático para, para nuestro país porque es un platillo que nace pues de un momento sumamente importante en nuestra independencia y que además llevaba los colores de la bandera, que aunque no es la bandera que en ese entonces, la misma que tenemos ahora, mantiene los colores que son tan característicos, verde, blanco y rojo. Verde simboliza la esperanza, blanco la pureza, rojo la sangre derramada por nuestros héroes, en fin. Entonces, es verdad que no es un platillo que inventaron las monjas exclusivamente para la visita de Agustín de Iturbide, pero sí es un platillo que se volvió muy popular en este momento. Este platillo incluso se cree que tiene en realidad un origen tal vez árabe y que originalmente era un postre. Si ustedes, bueno, todos los poblanos hemos probado los chiles en nogada, o menos la mayoría, y sabemos que es un platillo agridulce. Entonces, sí es muy posible que haya evolucionado hasta convertirse en lo que conocemos actualmente como el famoso chile en nogada. Pero esa no es la noticia. Les platico que se lleva a cabo el 21º Festival del Chile en Nogada en el municipio de San Nicolás de los Ranchos. Dura una buena temporada y lo padre de esto es que pueden ir los fines de semana, por ejemplo, ahorita pueden ir el 13, el 14, el 20, el 21, el 27 y el 28 de agosto en el campo deportivo El Ciprés, allá en San Nicolás de los Ranchos. Yo honestamente no he ido, por supuesto que he comido los chiles en nogada, pero no conozco San Nicolás de los Ranchos. Un saludo hasta allá. Y
Bueno, este lugar es muy característico porque lógicamente no es el único lugar donde se realiza un festival de este tipo, ni el único lugar en Puebla donde se prepara bien y se prepara muy bien el chile en nogada, sino que en esta zona, por lo que entiendo, se dan mucho los ingredientes, tanto las frutas, bueno, principalmente las frutas, que son muchas de temporada. Entonces, como que allá pues el tema principal son los ingredientes para llevar a cabo la realización de este festival. Entonces, si pueden darse una vuelta por allá, dicen que se pone muy bonito. Les repito, es la 21ª edición de este festival. Incluso tiene el auspicio de la Secretaría de Cultura. Y bueno, en Puebla hay muchísimos lugares donde se puede preparar rico. Hay personas, familias que lo saben preparar muy, muy bien. Yo en el caso de mi hermana, te mando un saludo, hermanita, yo sé que los prepara riquísimo, a ver si este año se nos hace que nos prepares. Bueno, amigos, pasamos a las efemérides de personajes que tuvieron algo que ver con una fecha cercana a nuestro programa y empezamos con el que podría ser el mexicano más famoso del mundo. Estoy hablando del señor Mario Fortino Alonso Moreno Reyes, Cantinflas. El señor Cantinflas nació el 12 de agosto de 1911 en una vecindad de la Ciudad de México. Él era chilango completamente. Su papá era un cartero y su esposa, pues ama de casa, se dice que tuvieron 14 hijos, algo muy común para la época. Tengo entendido que sobrevivieron muy, muy pocos de sus hermanos. En aquel entonces, bueno, los problemas de salud, la falta de cultura sobre la medicina ya como técnica para aplicarla, mucho remedio casero, en fin. Fue una historia un poco trágica, tengo entendido que varios de sus hermanos fallecieron siendo muy, muy jóvenes, pero bueno, él fue uno de 14 hermanos y bueno, su familia era humilde y de joven aprendió varios oficios, algo que vimos muy retratado en sus películas. Dicen que fue taxista, zapatero, bolero, boxeador y también torero. Siempre dijo que le encantaban los toros, le gustaban muchísimo. Lo que se vio en las películas, también fíjense algo interesante de él, fue soldado, se enlistó en el ejército mexicano, pero gracias a que su papá intervino, lo expulsaron. ¿Por qué? Porque Cantinflas, al igual que muchos jóvenes con un patriotismo muy, muy marcado en la época, se enlistó siendo todavía menor de edad. Entonces, su papá, conociendo el sistema postal mexicano, escribió una carta, supo dónde llevarla, quién dirigirla, para explicar que su hijo no tenía derecho a ser soldado y lo expulsaron del ejército. Eh, Anduvo rodando por el mundo y probando suerte y así llegó a Veracruz, al estado de Veracruz, donde comenzó a trabajar en las famosas carpas. Por eso en algún momento Cantinflas fue llamado el señor de las carpas. Bien, no era como tal teatros bien en forma, de hecho eran literalmente carpas que se montaban en plazas públicas, en las calles, en zócalos, porque pues como los puestos ambulantes de hoy en día, no eran fijos. Se montaban carpas que estaban por temporadas, algunas alcanzaban cierto renombre, no eran circos tampoco, aunque a veces tenían la presentación de algún animalito, tenían la música en vivo. eh, las más grandes, las más bonitas, pues simplemente eran eso, un poco más grandes, pero el concepto de la carpa, pues era dirigido a personas de pocos recursos que no podían pagar una entrada al teatro o incluso al cine, que ya empezaba en aquella época. Eh, bueno, en ese ambiente fue donde nació su famoso apodo. Los que hayan visto la famosa película, la más reciente, con Oscar Jaenada, no sé si es Jaenada o Jaedana, una disculpa, pero bueno, con este actor español, dicen que es el origen de su apodo fue por un borrachito que le estaba gritando ahí en la carpa. Otros dicen que fue su grupo de amigos, actores, de artistas de las carpas que se lo pusieron. Él en alguna ocasión dijo en una entrevista que se lo había inventado para que sus padres no se enteraran que andaba en ese ambiente, porque era mal visto dedicarse al espectáculo, y más si era en un ambiente pues tan modesto como el de las carpas.
Como quiera que haya sido, ese nombre será recordado seguramente durante toda la historia. Em, en esa misma época conoce a su esposa Valentina Ivanova, que era rusa. Ella y su hermana habían emigrado desde Europa junto a Stanislao Chilinsky, esposo de la hermana de la esposa de Cantinflas. O sea, eran concuños, pues. Stanislao Chilinsky no era ruso. Chilinsky era lituano, si no me equivoco. En efecto, sí, era de Lituania. Y se hicieron muy buenos amigos. Se sabe que Chilinsky le ayudó muchísimo en su carrera cuando iniciaba y también cuando ya trabajaba de una forma constante. Chilinsky es una dupla muy padre con Manolín, otro par de cómicos al estilo del Gordo y el Flaco, de Bruto y Capulina, muy, muy simpáticos. Pero pues desde luego Cantinflas tuvo más éxito y hasta cierto punto tuvieron una relación, pero sí se sabe que fue una relación que en algún momento terminó muy, muy fracturada, lamentablemente. En el año de 1930 ya empezaba a trabajar en teatros y empezó a hacer su personaje con artistas de mayor renombre como Manuel Medel. En algún momento se decía que eran como que la competencia, Medel y Cantinflas. Manuel Medel no fue tan famoso, no destacó tantísimo como Cantinflas, pero realmente era un cómico muy, muy de carrera. Él personificaba mimos, él hizo una versión de la vida de Pito Pérez, hizo películas con Cantinflas. Era un hombre realmente muy, muy simpático, muy divertido y se sabe que no fue mal amigo ni mal compañero de trabajo de Cantinflas. Hicieron incluso 3 películas juntos. Mm. Bueno, ya como empezaba a destacar mucho, sobre todo en el teatro, que era lo que más circulaba en aquella época, eh, un empresario de una empresa llamada Posa, que se dedicaba a la publicidad, lo contrata para patrocinar marcas. Y entonces en esta época hizo cortometrajes publicitarios para marcas como Chevrolet, Everready y también ahorita les digo, para Canada Dry, este famoso refresco que venía desde el norte. Y unas películas cortometrajes que hacía Cantinflas para hacerle publicidad a estos productos. Esa fórmula que el empresario de Posa aplicó le funcionó bastante bien. Contrató a muchos artistas, el Panzón Panseco y Joaquín Pardavé hicieron una campaña para las llantas Michelin en aquella época. Era otro mundo. La industria cinematográfica avanzaba, la publicidad estaba golpeando durísimo, unas campañas muy, muy interesantes, personajes que empezaban a hacerse famosos gracias a la televisión, al cine. En fin, México realmente estaba en un apogeo considerable, muy, muy importante, hablando en muchos sentidos, empresarial, artístico, económico. Sí, claro, teníamos contrastes en nuestra sociedad, pero realmente fue una época, creo que en lo personal, de las más maravillosas que tuvo nuestro país. Bueno, una disculpa, ya me desvié un poco del tema, pero bueno, en esta época Cantinflas es lo que hacer estas campañas publicitarias y desde luego el cine pues fue inevitable. La primera película en la que participó se llamó No te engañes corazón del año 1936 y ahí creo que no le dicen Cantinflas, creo que le dicen Canti porque ya su nombre Cantinflas ya era muy característico. Entonces, la empresa Posa se convierte en Posa Films y entonces ya empieza a hacer películas, donde ya Cantinflas, en el año de 1939, hace la primera película con la que tuvo muchísimo éxito, la de Ahí está el detalle, que es una película divertidísima, muy, muy graciosa y tuvo un éxito brutal. Eh, Sale Joaquín Pardavé, Sara García y el propio Chilinsky sale en esa película junto a él. La hizo ya en el año de 1940. Eh, y bueno, ya desde ahí su éxito fue uf, constante, eh, fue garantizado, ya nunca, ya despegó y nunca aterrizó el éxito del famosísimo Cantinflas. En 1956 hace el papel de Passepartout en La Vuelta al Mundo en 80 días. Ya lo consideraron para hacer una película a nivel internacional. Y ahí actuó con muy buenos artistas, conoció muchos artistas internacionales, o sea, de la talla de Elizabeth Taylor y de Frank Sinatra, por ejemplo. Em, Hizo Pepe en 1960, esa fue de Estados Unidos.
En 1969 hizo La Gran Guerra de los Sexos. Esa película no tuvo nada de éxito, pero pues ya era un proyecto internacional también. En 1973 en España hace Don Quijote cabalga de nuevo. De 1969 a 1972 hizo la caricatura de Cantinflas Show. Los de mi generación sí se deben de acordar de esta caricatura, donde apareció la famosa caricaturita de Cantinflas ya en un dibujo animado. Y retomó el proyecto en 1982 con Cantinflas y sus amigos, que incluso fue realizada por Hanna-Barbera. O sea, no fue un proyecto nada pequeño. El proyecto de la caricatura de Cantinflas fue con una proyección mundial. Les repito, lo producía Hanna-Barbera, imagínense. La última película que nos regala Cantinflas fue El Barrendero en el año de 1981 y desgraciadamente pues se nos adelanta el 20 de abril de 1993. Yo recuerdo muy bien ese día. Yo iba a la escuela y mi mamá me dice a mí y a mi hermana, ¿quién cree que murió? No, pues no sabemos. Y en algún momento, no recuerdo si mi hermano o yo atinó, Cantinflas. Sí, murió Cantinflas. Creo que toda la semana le dedicaron los medios de comunicación a hablar de Cantinflas, pasar sus películas, cubrir los reportajes de su muerte, revistas, periódicos, televisión. Y hay que decirlo, una época donde les convenía mantenernos bastante distraídos a los mexicanos. Pero bueno, hay que reconocer que Cantinflas pues merecía esa atención. Dejó un legado cómico, muy característico, inigualable. Nadie ha podido igualar el éxito y la personalidad del gran Cantinflas, con una vida personal bastante trágica, pero que en la pantalla ese personaje humilde, pobre, pero siempre divertido, nos sacó la risa a todos, absolutamente a todos, el gran Cantinflas. Y bueno, hablando de comedia, amigos, cambiamos de personaje nuevamente y hoy les quiero platicar también del señor René Goscinny. No sé si lo pronuncio bien porque es francés. René Goscinny fue un escritor, guionista, editor francés de historietas y personajes animados. Los que lo conocen saben que es el creador de las aventuras de Asterix el Galo, su mayor éxito. Un personaje divertidísimo. Hizo otros, eh, pero definitivamente el más famoso fue Asterix y fue muy popular en Hispanoamérica. Este señor nace el 14 de agosto de 1926 y es uno de los autores franceses más exitosos del mundo. O sea, no solamente hablando de historietas, hablando de un autor, porque él creó a los personajes y escribía los diálogos. Si ustedes ven cualquier libro de Asterix, siempre dice guión Goscinny o R. Goscinny, dibujos A. Uderzo, Albert Uderzo, un hombre con el que hizo una dupla maravillosa. Em, Fíjense, él tuvo una suerte muy, muy grande en su infancia, porque su familia era de origen judío, pero su padre era de Varsovia y su madre era de Khodorkovsk, disculpen. Su mamá era de Khodorkovsk, lo que hoy es Ucrania, bueno, un territorio que hoy pertenece a Ucrania. Y bueno, esta pobre historia de Ucrania, ya saben. Y en 1922, su papá consigue un trabajo en Buenos Aires, Argentina. Entonces, europeos, judíos, llegan a América Latina en el año de 1922, cosa que obviamente lo salvó de la horrible Segunda Guerra Mundial y de todos los terrores y abominaciones que sufrieron los judíos. Entonces, él se salva de todo eso gracias al trabajo de su papá porque se vienen y le toca verlo desde lejos, desde lejos. Una suerte que mucha gente hubiera deseado tener. Bueno, allá en Buenos Aires, ya siendo adulto, comienza a trabajar en una agencia publicitaria y comienza a publicar algunas ilustraciones. Él también dibujaba, de hecho el concepto de las caricaturas sí lo aplicaba. Él hacía los personajes y también dibujaba y llegó a hacer varias ilustraciones, aunque eran en periódicos relativamente pequeños, sobre todo para comunidades o empresas de círculos franceses allá en Argentina, que emitían boletines, emitían semanarios, diarios de circulación pequeña, revistas, y él también incluso llegó a traducir al francés, porque eran empresas francesas, comunidades francesas, y era algo muy común. Bueno, sigue siendo algo muy común, pero este señor encontró ahí su trabajo y desde luego su vocación. Luego, en 1945, él viaja hasta Nueva York junto a su madre para irse a vivir con un tío porque su padre, pues lamentablemente había fallecido.
Antes de viajar a Nueva York, él ya había conocido otros países de Latinoamérica como Uruguay, como Brasil, como Venezuela. Entonces, es muy fácil para un latino identificar algunas situaciones como las que viven las aventuras de Asterix e incluso otros personajes, porque aunque se desarrolla en un ambiente completamente pues, en Francia, en la Francia de los tiempos de la ocupación romana, pues vemos situaciones que nos pueden parecer comunes, como el chisme de barrio, como las peleas entre amigos, el lenguaje siempre a veces en doble sentido, a veces muy brusco, hasta cierto punto rudo, eh, el mercado, en fin, es realmente muy fácil identificar muchas situaciones de los dibujos y de las historias del señor René Goscinny. Bueno, entonces, cuando se va a Nueva York, pues ya pues, continúa trabajando en todo este tipo de ambientes y trabajó con Harvey Kurtzman, Bill Hader y Jack Davis en el año de 1948. ¿Saben quiénes son estos tres señores? Los que fundaron más adelante la revista Mad, esta famosa revista de pura locura, de mucha grosería, de mucha irreverencia. O sea, es una revista bastante alocada, bastante simpática y muy, muy divertida. Y él trabajó con ellos tres, los fundadores de Mad. Em, y bueno, y en ese entonces él dibujó su primera historieta de Dick Dix, un detective de Nueva York. Ya empezaba a tener una publicación con sus personajes en una circulación periódica. Luego, ese mismo año regresa a París y comienza a trabajar en una agencia de noticias donde conoce a Albert Uderzo, el hombre con el que crea Asterix el Galo. Y bueno, definitivamente con él realizó sus primeros trabajos. En 1958 crea Asterix. Los que no sepan quién es Asterix, es un galo que vive en una aldea eh, en la costa francesa y que gracias a la poción mágica preparada por el druida Panoramix, todos tienen sus nombres terminados en X, y junto a su amigo Belix, el jefe de la tribu Obraracursix, el perrito Idefix, el bardo Azuranceturix, en fin, una serie de personajes de verdad divertidísimos, consumen esta poción mágica que prepara el druida y eso les permite defenderse siempre del ataque de las legiones romanas que pretenden ocupar todo el mundo. Como los romanos no pueden con la aldea de galos que vive en la costa, porque es una aldea pequeñita, hacen campamentos alrededor de ellos y los galos les hacen la vida imposible a los romanos. De vez en cuando conocen a habitantes de otras tribus. Hay libros como el de Asterix en Hispania, o sea, en lo que hoy es España, Asterix en Helvecia, lo que hoy es Suiza, Asterix en Córcega, lo que hoy es Italia. En fin, es realmente muy, muy divertida las historietas de Asterix el Galo. Hay caricaturas y hay películas también bastante divertidas, pero definitivamente ninguna le gana a las historietas de Asterix el Galo. Em, Crea otros personajes como Lucky Luke, este vaquero que siempre se enfrenta a cuatro hermanos que tienen la misma cara todos, nada más que de diferentes alturas, también muy muy divertido. Is No Good, el visir Is No Good, el personaje como el de la película de Jafar, el gran visir, que de hecho es el villano y Is No Good, porque siempre quiere ser el califa en lugar del califa. Y también participó en la producción de las aventuras de Tintín, este detective que tiene aventuras, no, es un reportero que tiene muchas aventuras con su copetito y siempre lo acompaña su perrito. Él también participó en en este personaje. Lamentablemente el señor Goscinny pues fallece relativamente joven el 5 de noviembre de 1977 a los 51 años, dejando un gran legado de personajes y de risas. Yo recuerdo que yo en mi casa leía los libros de Asterix y porque eran de mi papá, no eran míos. Y en alguno de ellos encontré un cachito de periódico donde hablaba de la muerte del famoso René Goscinny, por muchos considerado el Walt Disney francés. Eh, Desde 1986, allá en Francia,
se otorga el premio René Goscinny al mejor guionista de historietas del año. Un hombre que siempre será recordado, que a lo mejor en Hispanoamérica no llegó a ser tan popular como otros eh, pues autores europeos, pero sin duda les aseguro que allí en Francia es, queridísimo, queridísimo. Un personaje al nivel de Kino en lo que es Latinoamérica, el gran René Goscinny. Y bueno, amigos, igual que en King of Fighters cambiamos de personaje y ahorita nos vamos a uno más actual, un mexicano nuevamente, estoy hablando del señor Alejandro González Iñárritu, este famoso director de cine, tan prestigiado, tan reconocido a nivel internacional, con proyectos cinematográficos tan buenos. Él nace un 15 de agosto de 1963. Fíjense que aparte de cineasta y de productor, obviamente, él también es guionista y es compositor. Hemos oído mucho de su trabajo y visto mucho de su trabajo desde que éramos niños, ahorita les platico. También fue locutor de radio un buen rato de su carrera. Él, dicen que en su juventud trabajó en un barco carguero y de ahí pudo conocer África y también Europa. Y él siempre ha dicho que esto lo ha influido mucho en su trabajo cinematográfico. Él regresa a México, estudia allá en la Ibero y en 1985 trabajó en la estación de radio WFM, una estación muy famosa y muy buena de allá de la Ciudad de México que se especializaba en rock. Desde luego tocaba otros géneros, pero tenía mucha presencia en el rock de la época, transmitía muy buen rock, tenía muy buenos locutores, o sea, entrevistaban, por ejemplo, a Elton John cuando vino a México, a Alejandro González Iñárritu le tocó entrevistarlo en su visita, y realmente un tipo muy, muy preparado, un tipo que se supo desenvolver muy bien en el ambiente que le gustaba, y un tiempo fue director de la estación y durante una buena temporada mantuvo la estación bastante, bastante bien, en un alto grado de popularidad. Eh, y en 1990 él llega a Televisa. Algunos de ustedes recordarán promocionales de Canal 5 en un ambiente un poquito gris, muy al estilo de las películas de González Iñárritu. Yo me acuerdo particularmente de dos. Había 4 cochecitos viejos, 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 así estacionados en un lote baldío, y de pronto caía uno y sonaba alguien diciendo 5 y era el promocional de Canal 5. Había 4 tipos gordos sudando en una sombrita en un día muy caluroso, igual en un ambiente así como tierroso, sucio, y después pasaba un cochinito delante de ellos. Y obviamente, 5 eran los promocionales, y si ustedes ven las películas de González Iñárritu, realmente es todo su estilo, a pesar de que era algo más o menos cómico. En 1991 funda la empresa Z Films, una productora de programas audiovisuales donde obviamente ya se enfocaba completamente a su giro y comenzó a componer bandas sonoras para películas mexicanas. Por eso digo que hemos escuchado mucho de su trabajo porque él, con la experiencia que tenía en radio, con la experiencia que ya tenía como un productor de contenido audiovisual, pues hemos visto muchísimo de su trabajo salpicado en varios lados. En 1995 comienza a trabajar con Guillermo Arriaga, con el que dio inicio el proyecto de Amores Perros. Guillermo Arriaga lo ha dicho en algún momento, él trabajaron muy bien juntos, hicieron muy buenas películas juntos, pero ya llegó un momento en el que la relación se fracturó y ya se separaron, pero hay que decirlo, estos dos señores hicieron un trabajo muy bueno, pusieron el nombre de México en el ambiente cinematográfico en un lugar muy, muy alto y bueno, pues los premios se lo han reconocido las diferentes instituciones en este medio. Comenzó a destacar mucho y bueno, después de Amores Perros, en Estados Unidos ya lo querían para trabajar allá y él se va a hacer la película de 21 gramos. Eh, Después hizo Babel, la de Beautiful, Birdman, El Renacido, y ya trabajando obviamente con los actores más importantes, Gael García, Brad Pitt, Sean Penn, Javier Bardem, Michael Keaton, Leonardo DiCaprio, o sea, ya ha ganado... eh, Fíjense, ha ganado premio Oscar, Golden Globe, premio BAFTA, Festival Internacional de Cine de Cannes, de Venecia y de Tokio. No, realmente es un tipo que ha sabido hacer muy bien su chamba y em, pues
Es agradable ver que un, que un mexicano pues destaque en el ambiente y que pues siempre ponga el nombre de México en las más altas esferas de su medio. Hay un comercial que él hace y dirigió para Nike. Algunos seguramente lo han visto, es un comercial largo de una campaña de Nike antes de uno de los mundiales, si no me equivoco, del Mundial del 2010, que se llamaba Ride the Future, donde salen jugadores de fútbol como Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Kaká, Cannavaro, Wayne Rooney, eh, Didier Drogba, Gael García, sale Rafael Nadal, sale Kobe Bryant, sale Homero Simpson, o sea, es un comercial asasazo, se llama Ride the Future, si lo buscan en YouTube vale la pena verlo, es un comercial bastante larguito, pero con una campaña para Nike impresionante, el señor Alejandro González Iñárritu. Bueno, amigos, yo les agradezco que me esperen un ratito, nos vamos a un comercial y volvemos. No se vayan, seguimos aquí en Cultural. Los invitamos a formar parte de la Embajada Cultural CENTE 51, ubicada en la calle Teresa Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Ven y forma parte de los más de 20 talleres híbridos que ofrecemos. No te quedes fuera y acompáñanos. Las inscripciones ya están abiertas. ¡Hey tú! ¡Sí! ¿Tú te interesan las artes y no sabes dónde practicarlas? La Embajada Cultural CENTE 51 te ofrece múltiples talleres híbridos. Contamos con todas las medidas de sanidad. Participa. Nos encuentras en calle 3 Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Amigos, bienvenidos de regreso a Cultural. Y continuamos nuestro programa con el Santoral. Y en esta ocasión recordamos a un santo muy importante para la Iglesia Católica, el señor San Domingo de Guzmán. Es un santo en toda la extensión de la palabra, porque fíjense, es un santo, hijo de una santa y hermano de un santo. O sea, una familia completamente santa por donde la vean. Este hombre se recuerda bueno, se le conmemora en dos fechas, pero actualmente ya no sé, una, el 8 de agosto. Lo que pasa es que antes también se le reconocía el 4 de agosto, pero pues la Iglesia Católica como que en algún momento dijo, vamos a poner en orden el santoral de nuestro calendario y en el nuevo orden, o así se le llama, decidió dejarlo su conmemoración para el 8 de agosto, aunque todavía hay personas o incluso comunidades o capillas, iglesias, que lo celebran el 4 de agosto. Nació en el año de 1170 en el Reino de Castilla, lo que hoy es España, y él tuvo una educación pues bastante privilegiada, estudió filosofía, artes, estudió también para ser docente. Realmente para esa época era una educación muy rica y muy completa la que él recibió. La leyenda cuenta que antes de su nacimiento, su madre, estando embarazada, tenía visiones de su vientre, de donde salía un perro sosteniendo un, una antorcha. Fue un sueño muy constante, muy recurrente y supuestamente lo que simbolizaba es que el fruto de su vientre iba a iluminar al mundo con su luz, con la luz de Cristo. Ahorita les platico un poquito por qué esa imagen del perrito. Em, Su nombre, de hecho, podría representar domingo, un juego de palabras, porque él es el fundador de la Orden de los Dominicos. Básicamente es la misma palabra, nada más que en distintos idiomas. Uno podría decirse que es el del latín, Dominicus, pero se cree que podría ser una desambiguación del nombre, porque su madre, al tener este sueño, visita directamente a un papa para preguntarle por qué la razón de ese sueño, un sueño recurrente. En su momento se interpretó de esta forma y se cree que el nombre de Domingo podría significar lo siguiente:
La palabra Dominus, que significa Señor, por eso Anno Dominus, el año de nuestro Señor, y Canis, Dominicus, Dominicanis. Canis significa perro. No en un concepto ofensivo, sino porque no hay criatura más leal que un perro. No hay un mejor guardián para el ser humano que el perro, el mejor amigo del hombre. Entonces se cree que esa era la función de San Domingo, ser el compañero leal, el compañero guardián, el compañero protector, mano derecha de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y que además llevaría la antorcha de su luz por todo el mundo. La leyenda también nos cuenta que San Domingo tenía visiones de la Virgen María sosteniendo el rosario. Bien, el rosario se dice que fue inventado por San Domingo, que ella en sus visiones le enseñó a rezarlo y él a su vez se lo enseñó a toda su congregación para poder alabar de forma adecuada a la Madre de Jesús. Aunque en realidad el mecanismo para rezar el rosario realmente ya existía. Y no solamente el rosario, sino muchas oraciones que se llevan a cabo en los diferentes rituales, en las diferentes tradiciones católicas o religiosas de cualquier tipo. Recuerden que el concepto de la religión ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia, pero este mecanismo de ir contando piedritas para no perder la cuenta de cómo iban rezando, pues ya existía, pero pues, la leyenda cuenta que es San Domingo quien recibe la orden de la Virgen María para que los seres humanos lo recemos de forma correcta esta oración tan importante. Bueno, en el año de 1216, el 22 de diciembre, allá en Francia, específicamente en Toulouse, es cuando él funda la Orden de los Dominicos, que sería la encargada de difundir y divulgar la palabra de Dios, pero enfocándose mucho en la Madre de Jesús, en la Virgen María. Y bueno, él recibe el apoyo del Papa Honorio III para llevar a cabo esta acción y bueno, la congregación hasta la fecha sigue existiendo. Él es un santo muy venerado, muy respetado por la Iglesia Católica y por una cantidad muy importante de fieles alrededor del mundo. Él muere el 6 de agosto de 1221 y es canonizado por el Papa Gregorio IX en el año de 1234. Fue canonizado relativamente rápido, pero sí era un señor que mucha gente respetaba y mucha gente consideraba propiamente un santo. Bueno, amigos, esta semana les traigo una recomendación literaria muy padre, muy buena, que lamentablemente pertenece a una saga que nunca terminó. Estoy hablando de Los hombres que no amaban a las mujeres, del señor Stieg Larsson, este sueco nacido el 15 de agosto de 1954. ¿Por qué no vimos el final de esta saga? Bueno, existen 3 libros, se llama la trilogía Millennium, que originalmente iba a ser la saga Millennium de 10 libros, pero el señor Stieg Larsson fallece en el año 2004. Otra razón por la que elegí este libro es porque la publicación original de Los hombres que no amaban a las mujeres se llevó a cabo en agosto del año 2005. Desgraciadamente fue un éxito póstumo para el señor Larsson, porque él ni siquiera terminó las primeras 3, tuvo que completarse con la ayuda de otros escritores para terminar por lo menos la trilogía, porque son 3 libros: Los hombres que no amaban a las mujeres, la chica que soñaba con un grifo, con un galón de gasolina y un cerillo, sí, está bien raro ese título y muy largo, y La princesa en el castillo de las corrientes de aire. Esos 3 libros son los únicos que realmente él pudo escribir, pero lamentablemente fallece y no termina toda la saga, que originalmente iba a ser 10 libros, pero es una saga muy buena, con un argumentazo muy bien planteado y que te mantiene constantemente en suspenso. El señor Larsson lo termina en el 2002, si no me equivoco, pero fallece en el 2004, entonces lanzaron su libro, fue un exitazo en Europa. Aquí en América sí tuvo éxito, pero no tanto como en su momento pues fue Harry Potter o incluso el Código Da Vinci. O sea,
pero ya andaba muy empapado del tema del thriller, del suspenso, y esta obra realmente es muy, muy buena. Eh, es considerada pues una novela negra. Si ustedes han visto la película de La chica del dragón tatuado, que fue la más promocionada, es una adaptación de esta novela. Pero en Suecia sí lanzaron las películas con las historias originales de los hombres que no amaban a las mujeres, la chica que soñaba con un galón de gasolina y un cerillo, y La princesa en el castillo de las corrientes de aire. Lógicamente, pues son diferentes, muy a su estilo. La que se hizo en Estados Unidos está protagonizada por Daniel Craig y también por Rooney Mara, que hace el papel principal de esta chica llamada eh, Lisbeth Sanders. Miren, ella es una hacker, el libro se trata de esto. Ella es una hacker con un pasado súper tormentoso, sufrió muchísimo, esto se describe más adelante en los siguientes dos libros. Sufrió mucho abuso, pero ella es muy inteligente y es una hacker buenísima. En algún momento, su vida se cruza con la de el personaje que interpreta Daniel Craig, que no recuerdo su nombre, pero él es un periodista que trabaja para una revista que se llama Millennium. De ahí el nombre de la revista. Él expone a un empresario como un narcotraficante, como un criminal que tiene una red de lavado de dinero, pero lo desmienten y lo peor, lo demandan y pierde la demanda, entonces él pierde todo su dinero y se ve pues casi en la miseria, sigue teniendo trabajo, sigue teniendo empleo, pero cuando descubre que han descubierto cosas que no deberían haberse descubierto sobre él, quiere demandar a la empresa que contrató a Lisbeth para investigarlo a él. Entonces, él, lejos de tomar represalias, decide pedirle su ayuda. ¿Por qué? Otro empresario, un hombre muy importante que también tiene su pasado con el empresario al que quiso exponer el reportero, pues le dice, mire, hace muchos años mataron a mi sobrina. Fue alguien de mi familia, porque ellos tienen su mansión en una pequeña isla. No había acceso, no había forma de entrar o salir debido a que ese día sucedió algo en el puente por el que entran y no había forma de que el asesino entrara o saliera sin ser visto. Y además el cuerpo de la sobrina nunca apareció, aparte una familia con serios problemas, como todas las familias millonarias que nos retratan en la televisión. Bueno, entonces este empresario le pide ayuda a este señor, diciéndole que a cambio de que además le pagará, él le ayudará a exponer a esta red de lavado de dinero que él pretendía exhibir desde un principio. Él accede, solicita la ayuda de Lisbeth y hacen una mancuerna muy equilibrada. Él es un hombre mayor, de un estilo de investigación anticuado, ella es el hacker de computadoras, muy hermética, muy directa, muy fría. Y además, pues van descubriendo una serie de situaciones ahí muy extrañas, tanto para la empresa como de la familia de este empresario. Y bueno, realmente la novela es muy, muy, muy buena. El final es sorprendente porque te van llevando todo el tiempo por una línea y sorprendentemente pareciera que no se resuelve todo al final, pero al mismo tiempo van atando cabos de tal manera que el final tiene mucho sentido. Es una novela bastante congruente, vale mucho la pena leer. Incluso la película vale la pena verla, ¿eh? La chica del dragón tatuado, yo no le pongo ningún pero. O sea, es un poquito larga, pero es una película bastante buena. Pero la novela de los hombres que no van a las mujeres de la saga Millennium, sin duda es buenísima y súper recomendable. Bueno, cambiando de tema, la recomendación de cine que les traigo esta semana es también thriller. Bueno, es un poquito más dramática, no es un thriller así de acción como tal. Sí hay balazos, sí hay violencia, pero hay muchísimo drama. Estoy hablando de la película The Town o Atracción Peligrosa. Esta película fue dirigida y protagonizada por Ben Affleck.
este cuate que nace el 15 de agosto de 1972, a quien yo personal le tengo una envidia tremenda, ya sabrán por qué. Eh, pero fíjense, esta película está inspirada en un libro que se llama El Príncipe de los Ladrones. No tengo idea de qué libro sea, pero suena bastante coherente. Eh, Salen también Jeremy Renner y Rebecca Hall. Jeremy Renner, bueno, muchos lo recuerdan por su papel de Hawkeye en Los Vengadores, en las películas de Marvel, pero no tiene nada que ver este personaje, es muy, muy diferente. Y esta película retrata un poquito la, la existencia de bandas de asaltantes de bancos, criminales, en la ciudad, porque es un problema que siempre ha tenido esta ciudad y que además han ido evolucionando, porque ya no es simplemente una banda de asaltantes que llega a un banco y roba el dinero, no, realmente son personas que ya preparan planes, que lavan dinero, que planean muy bien la ejecución de sus asaltos y bueno, pues son personas que pertenecen a la comunidad o bueno, o son por lo menos familias descendientes de irlandeses, la mafia irlandesa, a quien también se le ha dado como que una especial atención en el ambiente cinematográfico en los últimos años. Bueno, entonces Ben Affleck y Jeremy Renner pertenecen a una de estas bandas. Un día asaltan un banco, dejan traumadísima a una de las cajeras, que es Rebecca Hall, pero Ben Affleck pues como que empieza una relación con ella, claro, sin decirle que él es el asaltante que la dejó traumada. Es una película que, les repito, no tiene mucha acción, no tiene mucho balazo, mucha sangre, pero que es una película que sí te mantiene muy expectante de lo que va a suceder. Las actuaciones son bastante buenas y los giros que va dando la trama, pues son agradables, son muy agradables porque es una película bastante bien dirigida por el señor Ben Affleck. No es la primera película que él dirige, él de hecho ha participado en varios proyectos más allá de la actuación. De hecho, la película con la que él empieza es la de una mente, no recuerdo si se llama así, es Una mente indomable, junto a su gran amigo Matt Damon y con Robin Williams, donde creo que incluso estuvo nominado a un Oscar no por actuación, sino por guión. Les repito, él como cineasta es bastante bueno y esta película yo sí se la recomiendo. Les repito, un argumento bastante sólido, una película no sin caer en la crudeza, pero al mismo tiempo entretenida para los que les gusta la acción, eh, que te hace pensar, que te hace razonar. Y bueno, pues sí, les recomiendo la película, aparte de que hay unas escenas donde ellos como se disfrazan, sí dan un poquito de miedo. Bueno, amigos, la poesía que les traigo esta semana es de un señor que no propiamente era escritor. Estoy hablando del señor Jacinto Benavente. Este hombre nace el 12 de agosto de 1866, allá en España, específicamente en Madrid. Fue dramaturgo, director, guionista y también productor de cine español, aunque realmente él empezó con el teatro. Él producía teatro después de publicar sus primeras obras, entre ellas eh, un poemario, un libro de poemas, pero este señor no siempre ha sido buen visto, Jacinto Benavente, porque durante la Guerra Civil Española él sí apoyó abiertamente al Frente Popular, eh, que era así como que pues el movimiento este, en el poder, que quería estar en el poder, pero pues que al final de cuentas fueron los que perdieron en la guerra y que sometieron mucho a los españoles. Pero siempre dijo, él siempre aseguró que pues cada vez que había hecho presentaciones o mostrado apoyo al régimen, pues había sido bajo amenaza de muerte. Su trabajo como productor de contenido teatral, de cine, es bastante bueno. Tenía mensajes bastante agradables, por lo que sí suena coherente que su popularidad pues lo hubiera obligado a aceptar este tipo de campañas a favor del frente durante la guerra civil,
bajo la amenaza de muerte. En fin, aquí no venimos a hacer juicios morales, sino a apreciar el arte. Y esta poesía que les traigo se llama Historia de un día en 3 esquelas. No es la poesía tradicional, es una poesía que busca describir un evento. Vergüenza me cuesta, pero has de perdonarme. Hoy no asistiré a la junta. El motivo es precaminoso. Justamente de 5 a 7, tengo que ir a probarme unos vestidos a casa de Laura. Ya sabes lo que es ella. Si pierdo mi turno, me deja desnuda este invierno. ¿Estoy perdonada? Bien, lo merece mi franqueza. Pude inventar otro pretexto, otra junta piadosa, la jaqueca, el dentista, pues no. Me entrego en pleno delito de coquetería. Así puedes decírselo a las amigas, segura de que todas me absuelven. Me has dicho que la marquesa está expirando. Pobre señora, esta noche te veré en el Real. Hasta luego, mucho siento la mala obra. Pero hoy me es imposible ir a probarme los vestidos. Precisamente de 5 a 7 se reúne la Junta de Damas de la Honradez y el trabajo de la que soy secretaria, y no puedo faltar. Iré mañana a primera hora. No retrase por favor los vestidos, el negro sobre todo. Nuestra presidenta está expirando, y si se muere, no sé cómo voy a ir a los funerales. Un verso poco convencional en prosa, pero con un relato entretenido y al mismo tiempo descriptivo. Amigos, no se vayan, seguimos aquí en Cultural. Los espero. ¿Buscas anunciar tu negocio? Hazlo con nosotros en la Embajada Cultural Cente 51 y lo mencionaremos de lunes a sábado en los cortes comerciales de la programación. Transmitimos en vivo a través de varias redes sociales. Esto hará que tu negocio llegue a cientos de potenciales clientes, incrementando tu difusión y dándote a conocer más en el amplio mundo digital. Contáctanos al 2221 91 13 75 y con gusto te atendemos. Mezclar la escuela y la cultura suena cool, ¿no? Si quieres hacer realidad esta mezcla, ven a la Embajada Cultural Cente 51. Nos encuentras en la calle 3A Sur número 5956, Colonia El Cerrito, a partir de las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Nuestras puertas e inscripciones están abiertas. Amigos, regresamos a Cultural. Y bueno, la canción que les traigo esta semana, ya saben que casi nunca repito, pero es un género que realmente me gusta mucho. Nuevamente les traigo metal. Y en esta ocasión les traigo la canción de Enter Sandman del grupo Metallica. ¿Por qué elegí esta canción? Bueno, lo que pasa es que el señor James Hetfield, el vocalista de Metallica, bueno, guitarra y voz principal, él nace el 3 de agosto de 1963 allá en California. Él es cofundador del grupo Metallica junto con Lars Ulrich. Lo hacen en el año de 1981. La canción es el sencillo principal del quinto álbum de la banda, el famoso Black Album, y que salió en el año de 1991, 10 años después de la creación de la banda. Y esta canción la compusieron entre los tres, bueno, entre James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett. Siempre se me olvida cómo se pronuncia ese nombre. Es Kirk Hammett. Bueno, estos tres integrantes hacen esta canción que es bastante buena, es muy popular. El álbum, el Black Album, está muy identificado con esta canción, Enter Sandman. Recuerden que nada más la podemos poner un ratito, porque si no YouTube nos quita el audio. Bueno, amigos, cambiemos de tema. La obra de arte que les traigo esta semana es otra pintura. Se trata de la imagen de Sansón y Dalila por el autor Domenico Fiasella, otro domingo. Este hombre nació el 12 de agosto de 1589 allá en Florencia, bueno, allá en Italia. Él estuvo en Florencia durante la última etapa del Renacimiento, ya en sus últimos años, pero todavía es un exponente importante de esta época. Es que recuerden que durante el Renacimiento hubo como que varios movimientos, como que varias tendencias, incluso hay
subetapas del Renacimiento. En el caso de esta que representa el señor Domenico Fiasella es la época manierista. Y bueno, ya es la última etapa del Renacimiento, pero pertenece propiamente al Renacimiento y lógicamente es arte sacro. Él pintó prácticamente puras obras de escenas bíblicas, muchas veces por encargo pues, de la Iglesia Católica, que pues, sea la autoridad más importante en aquella época, o por lo menos la considerada más importante. Siempre alabanza a Dios, representar imágenes bíblicas, dibujar escenas que podrían ser normales de seres humanos comunes, pero constantemente veíamos imágenes de los querubines, de los ángeles, ya de figuras surrealistas. Eh, de- em, Describe exactamente el momento en el que Sansón se queda dormido mientras Dalila permite a los soldados filisteos apresarlo. Los que no estén familiarizados con la historia de Sansón y Dalila, Sansón es un profeta, el profeta que Dios envió a los hombres para difundir su palabra antes del Nuevo Testamento, pertenece al Antiguo Testamento, y él le dio la cualidad de que poseía una gran fuerza. Sansón era un hombre extremadamente fuerte. Entonces, los filisteos querían derrotarlo y detenerlo. La Biblia nos platica que en una ocasión derrotó a un león, en una ocasión derrotó a un ejército únicamente defendiéndose con una mandíbula de burro que estaba así tirada en el desierto, que rompió sus cuerdas y empezó a golpear a todos, o sea, así, a punta de sonajazos, nada de andarse con delicadezas. Dios dijo, a este señor le vamos a dar fuerza para que ponga orden en la tierra. Bueno, entonces él se enamora, como siempre, una mujer tuvo que echar a perder la fiesta. No, no es cierto, no es cierto. No crean que soy misógino ni machista, simplemente se enamoró. Lo que muchas veces nos pasa, Sansón se enamora de Dalila, una mujer que pues tenía una moral cuestionable, que le interesaba mucho tener dinero, que sí lo amaba, pero que muy posiblemente pues prefiriera obtener una ganancia económica ofrecida por el ejército de los filisteos para derrotar a Sansón. Finalmente Sansón cede y le confiesa que la fuente de su gran fuerza es su cabello. Ah, caray. Este, entonces ella lo, lo, lo emborracha, eh, le corta el cabello y permite que los filisteos lo apresen. Esto es lo que representa la pintura del señor Domenico Fiasella. Bueno, ya la historia tiene un final un poquito más dramático, más romántico incluso, pero es por eso que vemos esta imagen de los angelitos rechazando el momento porque saben que el profeta de Dios ha sido entregado a sus enemigos. Y bueno, hay que reconocerlo, el señor Domenico tenía un dibujo muy delicado, muy bonito. Creo que él también aplicaba la técnica del temple. Ya les he explicado que la técnica del temple es muy interesante porque no existía como tal ya los pigmentos. Lo que conocemos hoy como la pintura, que simplemente se toma un pincel y se dibuja. Es posible que sí lo haya aplicado, pero también es posible que haya sido al temple. ¿Por qué? Porque lo que hacía el temple es que se embarraba un pigmento, una pintura en el lienzo, y a base de agua o de grasa de animal se daban brochazos que permitían ir creando el dibujo de una tonalidad o de otra. Pero una técnica muy, muy interesante definitivamente, y este realismo con el que él dibujaba, estos cuadros siempre eran como que a veces tenían imágenes de mucha luz y de mucha sombra. Veíamos incluso cosas que apenas si se distinguían en la oscuridad, pero se dibujaban bastante, bastante bien, dibujos muy, muy realistas, pero con elementos que lo convertían en arte sacro porque eran elementos divinos, como la presencia de los querubines. Em, es un cuadro importante, fue pintado en el año de 1650, tiene un tamaño, es más grandecito que otras que les he platicado, es de más de 2 metros de ancho, algo así como 2,56 y más de metro y medio de altura. Y se encuentra nada más y nada menos que en el Museo del Louvre
allá en Francia. Una obra realmente muy emblemática del movimiento renacentista y muy importante del señor Domenico Fiasella, bastante apreciable. Bueno, amigos, recuerden que tenemos un idioma bello que no debe morir, que las palabras que tenemos son bonitas, son amplias, pero también se usan para cosas específicas de las que podemos aprender. Las palabras que les traigo esta semana son estas tres. Agnestis es un término más o menos médico y específicamente es la parte de la columna vertebral, es decir, la espina dorsal de los animales cuadrúpedos. Entonces podríamos decir que es un término de veterinaria. Así que la agnestis es esta parte de los animalitos cuadrúpedos que está en su espalda. Una parte que desgraciadamente muchos de nuestros animalitos llegan a sufrir. Musitar. ¿Qué es musitar? Bueno, es un ruido que es muy difícil de escuchar, pero que causa gran temor entre muchas personas, tanto hombres como mujeres, no se hagan. Musitar es el ruido que hacen los ratones. Los ratones, cuando es ese chillidito del que tan peculiar, tan característico, se dice que musita. Entonces, musitar es lo que hacen los ratoncitos cuando hacen este ruido. Y bueno, la siguiente palabra es recaso. Esta palabra me llamó mucho la atención porque no es una palabra que se puede ocupar siempre para el objeto para el que se refiere. ¿Qué es? Es la parte opuesta al filo de una cuchilla o una espada o algo similar. Cuando tenemos un cuchillo, tenemos obviamente la parte del filo y la parte contraria, que es plana, que es chata, esta es el recaso. Pero sabemos que no todos los cuchillos o no todas las espadas o no todos los tipos de navaja tienen esta característica, ya que algunas son de doble filo. En ese caso, esta parte del recaso no existe en este tipo de artefactos de filo, ¿sale? Es algo chistoso porque muchas veces suponemos que cuando hablamos de un término específico, a veces podemos encontrarlo en todo a lo que se refiere. Por ejemplo, la palabrita de agnestis está en todos los animales cuadrúpedos, pero el recaso no puede estar en todos los cuchillos o no puede estar en todas las espadas. En fin, lo bonito y lo bello de la cultura, amigos, que nos hace aumentar nuestro horizonte y nos hace entender que no lo comprendemos ni lo sabemos todo. Bueno, amigos, esta semana también les quiero platicar de un evento interesante. No se celebra como tal, no hay mucha conmemoración, posiblemente allá sí se recuerda o se haga algún tipo de celebración, pero podría considerarse casi el aniversario de la Real Academia Española, la famosa RAE, la Real Academia Española, que se dedica a velar por el lenguaje, el idioma español. Esta se funda en Madrid en el año de 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga. De hecho, él fue su primer director o presidente, no recuerdo cuál fue el término que se le adjudicó, pero él fue el primero que la lideró. Y su primera sesión oficial, según sus propias actas, se lleva a cabo el 3 de agosto del año 1713. Entonces, por eso es posible que ya por estas fechas esté cumpliendo años, o más bien siglos, la importante RAE. La institución se ha ido adaptando a las exigencias y necesidades relativas a su tiempo. Recuerden que el idioma ha evolucionado muchísimo. El idioma español nace de otros idiomas, no nace de forma automática. No solamente se habla en España, sino que se divulgó muchísimo en América, lógicamente, y desde México hasta Chile es prácticamente, exceptuando desde luego Brasil, donde se habla oficialmente el portugués. Los estatutos vigentes establecen como objetivo fundamental de la academia, fíjense, velar porque la lengua española en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes no quiebre su esencia unida. Amigos, yo sé que la idea de la inclusión ha tomado mucha fuerza en los últimos años y es muy respetable y además es una acción muy noble. Gente que antes era desplazada por ser diferente,
se le está invitando a unirse a las comunidades. Sin embargo, no podemos modificar el idioma nada más, porque sí existe una institución que dicta las reglas para que nuestro idioma sea aplicado con propiedad. Por eso tenemos talleres de escritura, por eso tenemos lecciones de ortografía, por eso todos somos capaces de leer el mismo texto en el mismo idioma en varios países del mundo y comunicarnos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo de esta forma. Sí existe un reglamento para aplicar nuestro idioma y vale la pena respetarlo para que su evolución sea constante. Si el día de mañana el idioma evoluciona lo suficiente y la humanidad al mismo tiempo, para que no exista la exclusión, para que no exista la discriminación, ¡qué maravilla! Pero vamos a hacerlo bien. No vamos a incluir a la gente simplemente hablando distinto, sino actuando. ¿Sale? Bueno, entonces, este compromiso que les acabo de decir se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica. Panhispánica quiere decir que incluye a la región panoamericana e hispana, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se creó en México en el año de 1951. Así de importante ha sido nuestro país para el idioma español, porque hoy en día muchísimas comunidades internacionales consideran que hay dos idiomas españoles: el de México, considerado para toda América Latina, y el de España, considerado para Europa. Sabemos que hay muchísimas subdivisiones, sabemos que no podemos expresarnos exactamente igual en todos los países de habla hispana. Sin embargo, así de importante es la institucionalización del idioma para nuestro país. En este caso, para esta importante asociación que se funda en México en 1951. Desde luego, compuesta principalmente por otras asociaciones y de forma muy importante por la RAE, la Real Academia Española. La Real Academia Española es una institución como tal, es una figura física, y está padrísimo porque yo no sabía que se sitúa en el Museo del Prado, allá en España, y junto a la Iglesia de los Jerónimos, que tengo entendido que también es una belleza, pero está también en un lugar muy emblemático y de verdad de muchísima cultura allá en España. Les recomiendo visitar su página, tiene contenido muy interesante para, bueno, sobre todo para el uso del diccionario, que es lo que más se encarga de mantener actualizado y mantener bien reglamentado. Es muy fácil, es www.rae.es. La Real Academia Española, al parecer, está festejando más de 2 siglos de existir. Bueno, amigos, la frase célebre que les traigo esta semana ya para terminar nuestro programa es del señor Jacinto Benavente y dice así: lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Eso nos pasa muchas veces, amigos. Nos acostumbramos a un maltrato, a una falta de cariño, a un constante desapego, a suponer que todo el mundo va a actuar de la misma forma y nos olvidamos que la bondad es también natural en el ser humano. La gente puede ser maravillosa, también puede ser terrible, sí, pero creo que vale la pena seguir pensando que en el mundo somos más los buenos y que debemos hacer que los malos dejen de hacernos dudar de ellos. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este programa. Gracias por seguir esta transmisión. Les deseo que pasen un excelente día. Recuerden que pueden visitar mi página www.juliovalderas.com, donde comparto mi trabajo como escritor, los proyectos en los cuales participo. Pueden encontrar la liga a este mismo programa ahí, de todos los programas que hemos realizado para hablar del tema que ustedes quieran. Por favor, los invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, también TikTok, YouTube, Spotify, también ahí ando. Y recuerden disfrutar la vida, porque la vida es arte. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente programa.